Estaba arrodillado en el frío suelo de mármol de mi oficina, con las manos temblorosas y el corazón roto. Habían pasado 9 meses mientras veía a la mujer que amaba marchitarse ante mis ojos, obligada a vivir con mi hermano mayor por orden de mi madre. Durante meses le rogué a Alá que interviniera, que pusiera fin a esa pesadilla, pero el silencio parecía absoluto. Esa mañana, 18 de diciembre de 2019, a las 2:30 am, completamente solo y sin esperanza, hice algo que jamás imaginé. Me entregué por completo. Me dijeron que sería condenado eternamente por esto. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por el dolor, susurré: Jesús, si existes, por favor, ayúdanos. No sabía que, en ese momento de entrega total, el cielo finalmente escucharía mi llanto. Me llamo Rashid, tengo 29 años y nací como príncipe en los Emiratos Árabes Unidos. En 1995 parecía que lo tenía todo: riqueza, comodidad, poder. Pero el 3 de marzo de 2019 todo cambió. Mi madre me exigió que compartiera a mi esposa con mi hermano mayor. Ese día destruyó mi vida perfecta y me arrojó a un vacío que solo me llevaría directo a los brazos de Jesús. Mi vida, hasta entonces, había sido un auténtico cuento de hadas. El Palacio Real de Abu Dhabi no era solo mi hogar, era mi mundo entero. Los suelos de mármol italiano reflejaban candelabros de cristal, las fuentes manaban sin cesar, y los inmensos jardines requerían coches solo para cruzarlos. Mi infancia transcurrió entre muros dorados, rodeada de sirvientes que anticipaban mis deseos, incluso antes de que los expresara. Todo estaba siempre a mi alcance. Me despertaba entre sábanas de seda importada, desayunaba con chefs que servían a presidentes y recibía clases particulares con académicos que dedicaban su vida a la educación de la realeza. La riqueza era tan natural para mí que ni siquiera podía imaginar que hubiera otra forma de vivir. Antes de los 18 ya tenía coches de colección. Él viajaba en jets privados cuando quería. Compraba cualquier cosa sin preguntar el precio. El dinero nunca había sido un problema, pero toda esa opulencia traía consigo un peso que ningún oro podía aliviar. Desde muy joven fui moldeado para ser el príncipe islámico perfecto. Las 5 oraciones diarias no eran una opción, eran mi obligación. Memorizar el Corán no era una sugerencia, era un deber. Comprender la Sharia era esencial para mi futuro como líder. Mi madre lo dejó claro. Representaba no solo a nuestra familia, sino a todo el emirato y la fe que nos sustentaba. Cada decisión, cada palabra, cada gesto reflejaba no solo mi linaje real, sino también la responsabilidad religiosa que cargaba. El fracaso no existía en mi vocabulario. Mi rutina estaba estructurada por obligaciones religiosas. Pasé horas estudiando jurisprudencia islámica con los imanes más respetados, aprendiendo que obedecer a Alá y a la autoridad humana era exactamente lo mismo. Mi madre, como matriarca, era la representante de Dios en nuestra familia. Cuestionarla significaba cuestionar al Creador mismo. Esta convicción estaba tan arraigada en mí que nunca me atreví a cuestionarla, hasta ese momento en que todo se derrumbó. Mientras muchos jóvenes de mi edad exploraban el mundo con libertad, yo estaba atrapado en una rutina de estudios interminable, hadices, interpretaciones del Corán, decisiones legales islámicas que se remontan a siglos atrás. Mis profesores de religión nunca dejaban de recordarme que mi posición privilegiada conllevaba enormes responsabilidades espirituales. Sería juzgado con mayor severidad que cualquier persona común, simplemente por haber recibido más conocimientos y recursos. Mi madre era una presencia imponente en todos los sentidos, alta, elegante, con un magnetismo que hacía que cualquier sala se inclinara ante ella. Pero tras el refinamiento y la gracia regia, se escondía una dureza que solo me llevó años comprender. Administraba el palacio con precisión militar, controlaba las finanzas y decidía sobre las alianzas matrimoniales, teniendo la última palabra en prácticamente todo. Cuando mi padre murió, yo tenía solo 12 años y ella se convirtió en la máxima autoridad de nuestra familia. Con el tiempo, comencé a notar detalles que me inquietaban. Sirvientes que bajaban la mirada rápidamente cuando ella pasaba, conversaciones interrumpidas bruscamente en mi presencia,
la tristeza resignada en los ojos de mis tías y primas, los susurros sobre familiares desaparecidos o enviados lejos para cuestionar decisiones se hicieron cada vez más comunes. Una prima que impugnó un matrimonio concertado fue transferida a un puesto diplomático lejano y nunca regresó. Una tía que intentó divorciarse perdió la custodia de sus hijos para siempre. Me dije a mí misma que solo eran rumores de palacio, chismes que circulan en cualquier centro de poder, pero en el fondo comencé a darme cuenta de que había una oscura verdad detrás de la fachada. Con el tiempo, comprendí que mi madre no era la mujer piadosa y virtuosa que aparentaba. La impulsaba un deseo insaciable de control y poder. Los principios islámicos que decía defender eran a menudo herramientas para justificar sus propios deseos. Las personas, incluso sus propios hijos, eran piezas de un tablero de ajedrez que ella movía a su antojo. Cuando cumplí 24 años, mi madre anunció que era hora de casarme. Entre la realeza, los matrimonios concertados eran comunes, las alianzas tribales, las conexiones políticas y el honor familiar pesaban más que el amor. No esperaba romance, sabía que mi deber era engendrar herederos y fortalecer nuestra posición. Pero algo cambió cuando vi a mi futura esposa por primera vez. Era hermosa, sí, pero había algo más profundo. Sus ojos oscuros desprendían inteligencia, y cuando me habló en nuestra primera cita formal, percibí una sabiduría y una fuerza interior que me cautivaron de inmediato. Tenía más de 21 años, provenía de una familia noble y respetada, y había estudiado en las mejores instituciones. Hablaba varios idiomas con fluidez, y no era una princesa decorativa. Tenía sueños, ideas propias, y una determinación que me cautivó. Nuestra boda fue monumental. Miles de invitados, dignatarios internacionales y ceremonias que duraron días. La prensa cubrió cada detalle. Pero incluso en este mundo de lujo y esplendor, aún no sabía que se avecinaba una tormenta que cambiaría mi vida para siempre. Las redes sociales se llenaron de fotos de la celebración, pero para mí, el momento más significativo llegó cuando por fin estuvimos solos por primera vez. Lo que empezó como un arreglo político se transformó rápidamente en algo genuino y profundo. Mi esposa no solo era hermosa por fuera, tenía un corazón puro y bondadoso. Trataba a los empleados con verdadera compasión. Recordaba los nombres de sus hijos y preguntaba por sus familias. Demostró un interés genuino en el bienestar de la gente y planteó preguntas reflexivas sobre el gobierno. En momentos privados, lejos de los protocolos formales de la corte, hablábamos durante horas sobre nuestros sueños, esperanzas para el futuro y el tipo de líderes que queríamos ser. Ella transformó el palacio de mármol, que antes parecía frío e impersonal, en un hogar acogedor. Su risa llenaba las habitaciones vacías y las tareas cotidianas cobraban sentido al realizarlas juntas. Durante 4 años construimos una vida que parecía perfecta. Planeamos para nuestros hijos. Hablamos de las reformas que implementaríamos cuando yo asumiera más responsabilidades y reflexionamos sobre el legado que queríamos dejar. A diferencia de muchos matrimonios concertados en la realeza, éramos una verdadera pareja. Ella se convirtió en mi confidente y consejera. Ella era la única persona con la que podía ser completamente sincera sobre mis dudas y miedos. Sus perspectivas me ayudaron a ver ángulos que no había considerado. Recuerdo las noches que nos quedábamos despiertos hasta el amanecer, sentados en nuestra terraza privada, contemplando las luces de Abu Dhabi y soñando con el futuro. Ella quería crear programas educativos para mujeres en comunidades rurales, mientras yo soñaba con reformas que modernizaran nuestras leyes sin comprometer nuestra cultura. Juntos, imaginamos unos Emiratos guiados por la justicia y el crecimiento económico. Me desafió intelectualmente como nadie lo había hecho. Cuestionó mis suposiciones, señaló inconsistencias y me animó a reflexionar más profundamente sobre decisiones complejas. Lo hizo con genuina honestidad, fruto de la confianza y el respeto. Ella me hizo mejor persona simplemente por estar a mi lado. En esos 4 años, creí haber encontrado todo lo que un hombre podría desear: riqueza, posición, un futuro prometedor y, sobre todo,
una pareja extraordinaria. Me sentí bendecida de maneras que iban mucho más allá de lo material. Creía que Alá me había favorecido de una manera especial al darme tanto, pero al mismo tiempo permanecí ciego ante la verdadera naturaleza de mi madre. En público parecía piadosa y sabia, pero tras esa fachada se escondía una faceta que aún desconocía, una faceta que estaba a punto de revolucionar mi vida. Mi madre era considerada una matriarca respetable que defendía los valores islámicos y guiaba a nuestra familia con mano firme pero justa. Los diplomáticos extranjeros la admiraban y nuestro pueblo la respetaba. Crecí viendo solo la versión de ella que ella quería que viera. La madre aparentemente amorosa que me preparó para el liderazgo. Con el tiempo, sin embargo, esta imagen perfecta empezó a resquebrajarse. Noté algo extraño en la forma en que miraba a mi esposa. A veces parecía aprobación, otras veces había algo más oscuro que no quería admitir. Los comentarios sobre su belleza sonaban extraños viniendo de mi madre. Las preguntas sobre nuestra vida privada parecían traspasar la línea de la curiosidad maternal normal. Mi esposa, por su parte, se sentía incómoda. En varias ocasiones me confesó que las interacciones con mi madre la incomodaban, aunque no podía explicar exactamente por qué. Había algo en la mirada posesiva y calculadora de mi madre que la hacía sentir más como una posesión que como una nuera. Lo ignoré, atribuyéndolo todo a las tensiones comunes entre suegras y nueras. Hoy entiendo que mi esposa presentía el peligro mucho antes de que yo lo viera. Estaba tan acostumbrada a obedecer y respetar a mi madre que nunca imaginé que pudiera traicionar a nuestra familia de forma tan cruel. Pero ese 3 de marzo de 2019 descubriría lo equivocada que estaba. El día comenzó como cualquier otro en palacio. Recé mis oraciones matutinas, desayuné con mi esposa y revisé documentos relacionados con las inversiones de la familia. Alrededor del mediodía, un sirviente se acercó con un mensaje. Mi madre quería verme de inmediato en sus aposentos. Tales citaciones no eran infrecuentes, así que caminé por los pasillos familiares sin sospechar nada. Cuando entré en sus aposentos, estaba sentada en su diván favorito, impecable y autoritaria como siempre. Despidió a los sirvientes con un gesto y nos quedamos solos. El silencio se prolongó hasta que finalmente habló, y sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Con el mismo tono que usaba para hablar del tiempo, anunció su decisión respecto a mi esposa. Mi hermano mayor, viudo desde hacía 2 años, necesitaba una nueva esposa y, según mi madre, mi esposa debía asumir ese papel. Se mudaría a la habitación de mi hermano, sirviendo como su esposa, mientras técnicamente mantenía nuestro matrimonio. Según mi madre, esto fortalecería los lazos familiares y beneficiaría a toda la familia. Pero, en ese momento, me quedé paralizada. No podía procesar la traición que acababa de escuchar. Esta era la mujer que me crió, la matriarca que supuestamente protegía a nuestra familia, y ahora había destruido mi mundo de un solo golpe. Al principio, pensé que mi madre solo me estaba poniendo a prueba o que hablaba hipotéticamente sobre una situación política. Pero al mirarla a los ojos, percibí una frialdad absoluta. Estaba completamente seria. Intenté protestar, recordarle que era mi esposa, la mujer que amaba. Se limitó a reírse con dureza. Citó versículos del Corán sobre la autoridad familiar y me recordó que, como matriarca, su palabra era ley en nuestra casa. Según ella, la jurisprudencia islámica le otorgaba el derecho a actuar como considerara necesario para el bienestar de su familia. Mis sentimientos carecían de importancia ante las necesidades del linaje real. La sala parecía girar a mi alrededor. Quería gritar, exigir justicia, rechazar esta locura, pero sabía que cualquier signo de rebelión tendría graves consecuencias. En la familia real, desafiar a la autoridad podía significar prisión o algo peor. Ser su hijo no me protegería. Ya había visto lo que les sucedía a otros que se atrevían a cuestionarla. Simplemente desaparecían de la vida pública. Desesperado, intenté encontrar algún argumento en la ley islámica que pudiera hacerle cambiar de opinión. Sonrió fríamente y me explicó que, como máxima autoridad religiosa de la familia,
Su interpretación de la ley era inapelable. Citó ejemplos históricos de califas y reyes que reorganizaron sus propios matrimonios familiares cuando esto beneficiaba a la comunidad. Para ella todo tenía sentido, pero para mí el mundo se había derrumbado. Al salir de sus aposentos, me sentí como si estuviera viviendo una pesadilla. ¿Cómo podía decirle a mi esposa que la mujer que se suponía debía proteger a nuestra familia estaba a punto de destruirla? ¿Cómo podía explicarle que nuestros 4 años de felicidad no significaban nada para mi madre? Encontré a mi esposa en nuestro jardín privado, leyendo un libro bajo el sol de la tarde. Me miró con tanto amor y confianza que casi me desplomo allí mismo. Se lo conté todo. Vi cómo palidecía al absorber la cruel realidad. Él me preguntó si podíamos hacer algo, algún recurso, alguna salida. Tenía que ser sincero. Estábamos atrapados. Mi madre tenía el poder absoluto en nuestra familia y no teníamos más remedio que obedecer o afrontar consecuencias que podrían costarnos la vida. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Mi esposa se mudó a una habitación de invitados y ambos intentamos prepararnos mentalmente para lo que estaba por venir. Apenas hablamos, pues cualquier conversación nos recordaba la situación imposible. La vi llorar en silencio cuando creía que no la veía. Pasé noches en vela, imaginando venganzas que sabía que jamás podría llevar a cabo. Me sumergí en las oraciones islámicas con desesperada intensidad, implorando a Alá que interviniera y pusiera fin a la injusticia. Pasé horas en la mezquita, postrado, recitando cada verso que recordaba sobre la justicia y la protección de los inocentes. Cada oración era un grito silencioso de ayuda, un intento de encontrar esperanza en medio de la desesperación. Busqué ayuda donde quiera que creí encontrar respuestas. Consulté a varios imanes, describiendo cuidadosamente la situación como si fuera un caso hipotético, con la esperanza de que alguno me diera un argumento religioso que pudiera usar contra mi madre. Pero cada conversación solo ahondaba mi angustia. Todos afirmaron su autoridad. Dijeron que los líderes familiares son elegidos por Alá y que cuestionarlos era lo mismo que cuestionar la voluntad de Dios. Un imán anciano me dijo que a veces Alá pone a prueba nuestra fe al permitir situaciones dolorosas y que mi deber era someterme y confiar. Otro insinuó que tal vez mi apego a mi esposa era excesivo y que esta prueba me ayudaría a concentrarme más en mis deberes religiosos. Si estás escuchando esto y algo te aprieta el pecho, si esta historia te conmueve de alguna manera, no la ignores. Alguien cercano a ti podría necesitar escuchar lo que voy a contarte. Cada conversación con esos imanes me dejaba aún más desesperanzado. La fe que me había sostenido toda la vida ahora se usaba para justificar la destrucción de mi familia. Era como si todo lo que me habían enseñado sobre justicia, misericordia y sabiduría se hubiera evaporado. Mis oraciones parecían caer al vacío y rebotar sin respuesta. Las enseñanzas islámicas que una vez me guiaron ahora parecían vacías ante mi dolor. Alá parecía distante, silencioso o completamente indiferente a nuestro sufrimiento. Una semana después de la decisión de mi madre, mi esposa fue trasladada oficialmente a las habitaciones de mi hermano. Me obligaron a seguir apareciendo en eventos, sonriendo a las cámaras, siguiendo los protocolos, mientras que dentro apenas podía respirar. Algunos empleados del palacio me lanzaban miradas de lástima. Otros asentían como si este fuera simplemente el destino aceptable de una familia poderosa. Todas las noches, durante la cena, veía la satisfacción en los ojos de mi madre. Sabía exactamente lo que le hacía a mi esposa, una mujer que jamás le había hecho daño. Cada mañana, en los pasillos del palacio, la veía fugazmente, más débil, más delgada, más silenciosa. Se desvanecía día a día. Las oraciones que una vez estructuraron mi vida se habían convertido en movimientos mecánicos. Rezaba solo porque detenerme levantaría sospechas, pero por dentro me sentía completamente vacío. El Dios que había adorado desde la infancia parecía incapaz de ayudarnos, o peor aún, le daba igual. Tras meses de súplicas y consultas religiosas, me vi obligado a afrontar una dolorosa verdad.
El Islam no tenía respuesta para mi situación, salvo exigir sumisión total, e incluso en la lucha por la justicia, estaba solo. Fue entonces, en lo más profundo de mi desesperación, que empezó a germinar la semilla de algo que aún no comprendía, la idea de que tal vez existía un Dios diferente, un Dios que realmente escuchaba el clamor de los afligidos. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Ver a mi esposa marchitarse mientras mi madre y mi hermano ejercían un poder absoluto sobre ella me destrozaba por dentro. Había perdido mucho peso. Esos ojos que antes brillaban con inteligencia ahora parecían vacíos y distantes. En las pocas conversaciones que logramos tener a solas, confesaba sentir que Alá la había abandonado. Cuestionaba todo lo que habíamos aprendido sobre la fe, la rectitud y el propósito. Y allí, viendo a la mujer que amaba sufrir de maneras que nunca imaginé posibles, yo también comencé a cuestionarlo todo. Ver la transformación de mi esposa fue desgarrador. La mujer vibrante, inteligente y llena de vida que se había convertido en mi compañera, desaparecía ante mis ojos. Dejó de hacer preguntas sobre política o gobierno. Ya no sonreía, ya no compartía sus opiniones. Se movía por el palacio como una sombra, cumpliendo con sus deberes, pero sin rastro alguno de la persona que realmente era. En los raros momentos en que podíamos hablar sin ser observada, me confiaba algo que me desgarraba el alma. Rezaba constantemente por la muerte, viéndola como la única salida a tanto sufrimiento. Mi propia salud mental empezó a desmoronarse. Apenas podía dormir más de 2 o 3 horas por noche. Mi mente daba vueltas a escenarios imposibles, imaginando maneras de rescatarla y castigar a quienes nos habían destruido. Durante el día, necesitaba mantener una fachada de normalidad, sonreír a las cámaras, asistir a reuniones, asistir a ceremonia. La diferencia entre mi vida pública y mi agonía privada era insoportable. Probé todo lo que la fe que conocía podía ofrecer. Aumenté mis oraciones diarias, dando 10 veces más que antes. Di generosamente a los pobres, con la esperanza de que mis buenas obras conmovieran a Alá. Ayuné más de lo necesario, castigando mi cuerpo con la esperanza de que mi sacrificio conmoviera el corazón divino. Memoricé suras enteras sobre la justicia y la protección de los inocentes. Nada funcionó. Al contrario, nuestra situación solo empeoró. Mi madre se había vuelto aún más cruel, sin mostrar ningún remordimiento. Mi hermano, que podría haber mostrado un mínimo de decencia, parecía disfrutar de su nuevo poder sobre mi esposa. El sistema, que se suponía debía proteger a los vulnerables, solo existía para mantener el poder de quienes ya lo ostentaban. Desesperada, busqué ayuda fuera de las instituciones religiosas tradicionales. Consulté discretamente con abogados especializados en derecho de familia islámico, pero todos me dijeron que, técnicamente, mi madre podría estar sobrepasando los límites, pero ninguna autoridad cuestionaría sus decisiones. Contacté con familiares que pudieran interceder, pero todos se negaron por temor a represalia. Estábamos bajo vigilancia constante. Mi madre había contratado guardaespaldas que nos seguían a todas partes. Nuestras comunicaciones estaban vigiladas y nuestros movimientos restringidos. Cualquier intento de salir del país requería su permiso, y yo sabía que nunca lo obtendríamos. Estábamos atrapados en un palacio dorado, rodeados de lujo, pero sin libertad alguna. Durante ese periodo, comencé a ver el Islam desde una perspectiva diferente. Crecí creyendo que mi fe era sinónimo de justicia, misericordia y protección para los débiles. Pero cuando más necesitaba esos principios, descubrí que eran palabras hermosas, vacías ante la realidad. La práctica del Islam, al menos en mi mundo, solo servía para proteger a los poderosos y justificar la opresión de quienes no podían defenderse. Los imanes que consulté citaron hermosos versos, hadices poéticos e historias que parecían profundas, pero cuando pregunté cómo aplicar todo eso a una situación real, donde la autoridad de mi familia se estaba utilizando para destruir la vida de una mujer inocente, prevaleció el silencio. Algunos me dijeron que confiara en el plan de Alá, otros que el sufrimiento era una prueba y que, si seguía siendo obediente, algún día sería recompensado. Pero nada de eso ayudó. No quería filosofía, quería ayuda.
No buscaba explicaciones sobre pruebas espirituales. Buscaba una manera concreta de detener un abuso que ocurría ante mis ojos y darme cuenta de que nadie tenía una respuesta, de que nadie se atrevía a enfrentarse al poder. Me abrió los ojos a algo que nunca había admitido, que el sistema religioso no se creó para proteger a personas como mi esposa y yo. Se creó para proteger a quienes ya estaban en la cima. Con el tiempo, mis oraciones se volvieron vacías. 5 veces al día repetía palabras que antes me daban paz. Ahora, solo resonaban en mi interior como si no tuvieran ningún peso. Incluso empecé a preguntarme, ¿a quién le estoy rezando? ¿Era un Dios que veía la injusticia y no hacía nada? ¿Un Dios que lo aprobaba todo? ¿O quizás era un Dios demasiado distante como para preocuparse? Ninguna de estas respuestas me reconfortó. Mi esposa, en el poco tiempo que pasamos juntos, sin miradas indiscretas, confesó sentir lo mismo. Dudamos juntos, algo impensable meses antes. Nos preguntábamos si a Alá realmente le importaba. Nos preguntábamos si todo lo que habíamos aprendido sobre la justicia divina era solo una forma de hacer que la gente obedeciera. Y, por primera vez en nuestras vidas, hablamos de abandonar prácticas que, en la práctica, no nos traían ningún alivio. Tener ese tipo de conversación, sobre todo como miembros de la familia real, era prácticamente una sentencia de muerte, pero estábamos tan sumidos en la desesperación que el miedo a ser tachados de herejes ya no era mayor que el miedo a seguir viviendo así. Cuando llegó noviembre de 2019, estaba emocionalmente devastada. Nada, absolutamente nada, había funcionado. Ni los imanes, ni las oraciones, ni la caridad, ni el ayuno, ni los rituales. Todo eso solo me dejó con una sensación de vacío aún mayor. Y fue en ese momento, en el punto álgido de mi angustia, que crucé un límite peligroso. Comencé a investigar otras religiones. El palacio vigilaba intensamente Internet, pero gracias a los proyectos que gestionaba, conocía algunos métodos para acceder a páginas sin ser rastreado. Así que, tarde por la noche, cuando todos dormían, me encerraba en mi oficina y escudriñaba cualquier fuente que pudiera ofrecerme un atisbo de esperanza. Leí sobre budismo, hinduismo, judaísmo e incluso filosofías seculares, pero nada me conmovió, hasta que encontré sitios web cristianos, y allí, en las primeras lecturas, algo me llamó la atención: Jesús. No el Jesús del que crecí oyendo hablar como un profeta lejano, con poca información, sino un Jesús vivo, accesible, profundamente interesado en el sufrimiento humano. Fue como si me encontrara con alguien a quien debería haber conocido toda mi vida. Cuando empecé a leer los Evangelios, sentí como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde había vivido toda mi vida en la oscuridad. Cada página traía una luz que desconocía. Me sorprendió lo que encontré, pues era completamente diferente a todo lo que había aprendido sobre Jesús. Historia tras historia, mostraron a Jesús no solo como un líder religioso, sino como alguien que verdaderamente defendía a los oprimidos. Leí sobre cómo expuso a fariseos hipócritas, confrontó a líderes religiosos que oprimían al pueblo y defendió a los vulnerables con una valentía que ningún imán mencionó jamás. Y entonces encontré la historia de la mujer sorprendida en adulterio en Juan. La escena se me quedó grabada. Hombres dispuestos a matarla, y Jesús, tranquilo y firme, interponiéndose entre ella y sus acusadores. Casi lloré al leerla. Por primera vez, vi a un líder espiritual defender a una mujer indefensa en lugar de exigir su sumisión a un sistema injusto. Abordaba directamente nuestro dolor, el dolor de mi esposa, de una manera que el Islam nunca había podido. Por la noche, después de que el palacio quedara en silencio, me sumergí en testimonios cristianos. Leí historias de personas en situaciones insalvables, perseguidas, amenazadas, sin salida, que afirmaban haber encontrado protección e incluso milagros gracias a Jesús. Al principio, pensé que eran relatos exagerados, pero eran tantos, provenientes de tantos lugares diferentes, que empecé a preguntarme, ¿y si fuera cierto? ¿Y si este Jesús realmente interviene en la vida de las personas? Pero lo que más me impactó fue descubrir que, para los cristianos, Dios no es una figura distante e inalcanzable.
Hablaban de una relación personal con él, algo que nunca había oído en un contexto islámico. No estaba acostumbrada a la idea de poder hablar con Dios sobre mi dolor, mis dudas, mis miedos. En el Islam, solo conocía a un Dios al que se obedece, no a uno al que se conoce. La idea de un Jesús que se preocupaba por lo que yo pasaba, que se mantenía cerca de los que tenían el corazón roto, que escuchaba el llanto de los agraviados, eso me destrozaba por dentro. Otra sorpresa fue darme cuenta de lo diferente que es la justicia cristiana. Mientras que la jurisprudencia islámica siempre pareció proteger a los poderosos, en el cristianismo leí: en cuanto lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. Fue como si Jesús le dijera directamente a mi realidad: ya veo, me importa, estoy con los que sufren. Eso puso mi mundo patas arriba, pero estudiar el cristianismo allí era extremadamente peligroso. En los Emiratos, abandonar el Islam o incluso poseer material cristiano puede costar la libertad y a veces la vida. Toda mi investigación fue calculada. Usé rutas ocultas en Internet, borré cualquier rastro y revisé todo 2 veces. El miedo a ser descubierto era enorme, pero mi sed de respuestas era aún mayor. Tras semanas de leer en secreto, tomé la decisión más arriesgada. Le conté todo a mi esposa. Estaba tan angustiada que temí perderla para siempre. En los pocos momentos que logramos hablar, lejos de las miradas indiscretas, me contó cómo Dios la había abandonado y que ya nada tenía sentido. Fue allí, al ver su dolor, que me di cuenta de que no podía guardármelo para mí. Si había alguna posibilidad de que Jesús fuera real. Dios mío, necesitábamos saberlo. Fue una tarde tranquila, a finales de noviembre, cuando todo empezó a cambiar. Estaba sentado con mi esposa en una pequeña sala, junto a nuestro antiguo dormitorio, uno de los pocos lugares del palacio donde aún podíamos respirar. Mi madre se había ido a una reunión diplomática y ese breve momento de libertad fue casi un regalo de Dios. Aproveché ese momento excepcional y le dije a mi esposa que estaba investigando otras religiones, que había empezado a leer sobre Jesús. En cuanto dije esas palabras, palideció. Me agarró de los brazos y, casi en un susurro, me rogó que parara. Dijo que esto podría costarnos la vida, que si alguien se enteraba, estaríamos arruinados. Pero continué. Empecé a contarle lo que había leído sobre Jesús, no solo como profeta, sino como alguien que defendía a las mujeres, que confrontaba a líderes religiosos corruptos, que valoraba el matrimonio y trataba a cada persona con dignidad. Poco a poco, su pánico dio paso a algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Sus ojos, tan apagados en los últimos meses, brillaron un poco, y eso me bastó para continuar. Así fue como empezamos a estudiar el cristianismo juntos. Fue nuestro pequeño acto de resistencia. Esperábamos a que las luces del palacio se apagaran, a que el movimiento se calmara, y solo entonces nos encerrábamos en esa habitación. Mientras uno leía, el otro vigilaba la puerta. Usábamos mi conexión oculta, comprobábamos el sonido, y luego lo borrábamos todo. Vivíamos con miedo, pero por primera vez en meses, sentíamos que no solo sobrevivíamos, sino que buscábamos una salida. Cuanto más estudiábamos, más nos dábamos cuenta de que Dios no esperaba que aceptáramos pasivamente la injusticia que sufríamos. Las enseñanzas de Jesús eran completamente diferentes a lo que habíamos aprendido toda la vida. Descubrimos que Dios no solo condenaba el abuso, sino que también apoyaba personalmente a los oprimidos, y que realmente respondía a las oraciones de liberación. Para nosotros, esto no era teología abstracta, era cuestión de vida o muerte. Era la única puerta que parecía tener aún posibilidades de abrirse. Leímos promesas de Jesús que decían que quien lo invocara sería escuchado, que no ignoraba el clamor de los agraviados, que liberaba a quienes clamaban por ayuda. Era difícil creer que algo así pudiera ser real, pero al mismo tiempo, reavivó algo dentro de nosotros que casi había muerto. En diciembre de 2019, ya llevábamos más de un mes estudiando el cristianismo en secreto. Leímos testimonios de exmusulmanes que habían encontrado a Cristo y recibido liberaciones increíbles. Cada testimonio parecía hablarnos al alma, como si describieran con precisión nuestra angustia. Aún así,
El miedo era inmenso. En el Islam, invocar a alguien que no fuera Alá se considera el peor pecado. Nos enseñaron desde niños que esto condenaría a una persona para siempre. Y allí estábamos, ante esa posibilidad, no porque quisiéramos desafiar nuestra antigua fe, sino porque lo que estábamos viviendo era insoportable. Éramos dos seres humanos destrozados y desesperados, con miedo de todo, excepto de seguir viviendo como estábamos. Y fue precisamente allí, en ese punto de absoluta desesperación, que Jesús comenzó a revelarse. Nuestra realidad se había vuelto insoportable. Cada día parecía más cruel que el anterior. Mi madre y mi hermano trataban a mi esposa como si fuera un objeto, no una persona. Cuando lograba escaparse unos minutos para reunirse con nosotros en secreto, regresaba con nuevas marcas que intentaba ocultar, como avergonzada de algo que no era su culpa. La peor herida, sin embargo, no estaba en su cuerpo, estaba en su espíritu. La vi marchitarse. La mujer brillante, curiosa y vibrante que una vez me acompañó por los jardines del palacio, desaparecía ante mis ojos. Era como ver una llama extinguirse lentamente, y no pude detenerla. El punto de quiebre llegó el 18 de diciembre de 2019. La habían obligado a vivir con mi hermano durante casi 9 meses. Esa tarde, cuando entró en la pequeña habitación donde a veces conseguíamos hablar a escondidas, casi no la reconocí. Temblaba, apenas podía articular palabra. Entre lágrimas, dijo que no creía poder aguantar mucho más. Confesó que había estado rezando a Alá para que la dejara morir, porque para ella, la muerte parecía más misericordiosa que seguir viviendo así. Cuando regresó a la habitación de mi hermano esa noche, me quedé solo, con una desesperación abrumadora. Lo había intentado todo dentro de mi fe islámica. Consulté a líderes religiosos, ayuné más de lo recomendado, di limosna, recé innumerables veces, pero nada, absolutamente nada, cambió. De hecho, todo empeoró. Me arrodillé como siempre, pero esta vez algo dentro de mí no pudo seguir el ritual. En lugar de girarme hacia la Meca, simplemente miré hacia arriba, como buscando algo, a alguien. Eran las 2:30 de la mañana cuando unas palabras que parecían imposibles escaparon de mis labios. Jesús, si realmente existes, y si todo lo que he leído sobre tu justicia es verdad, por favor, ayúdanos. No había luz brillante, no se oía ninguna voz, pero había algo real, algo que nunca había sentido en toda mi vida religiosa. Era como si el silencio que me había rodeado durante meses finalmente se hubiera roto. Sentí como si alguien me escuchara. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí como si mis palabras golpearan el techo y cayeran sobre mí. Seguí hablando con Jesús, desahogándolo todo. Le conté el dolor de mi esposa, la injusticia que estábamos viviendo, el miedo y la ira que me consumían. Y en ese momento, comencé a confesar cosas que nunca me había admitido, ni siquiera a mí mismo. Reconocí mi orgullo, mi dureza, mi complicidad en sistemas injustos. Le dije a Jesús que si Él estaba dispuesto a intervenir, le entregaría mi vida, que lo dejaría todo, título, fortuna, posición, para seguirlo. Mientras hablaba, algo dentro de mí cambió. No era que los problemas hubieran desaparecido, sino que el peso que me oprimía el pecho se había aliviado, como si unas manos invisibles lo hubieran quitado. La ansiedad que me había estado destruyendo durante meses fue reemplazada por una paz extraña y profunda. Una paz que no tenía sentido dadas las circunstancias, pero que era imposible de negar. De alguna manera, supe que ya no estábamos solos, y por primera vez, la autoridad de mi madre no parecía absoluta. Había alguien más grande que ella. A la mañana siguiente, estaba deseando hablar con mi esposa. Cuando por fin la encontré en un momento seguro, le conté lo que había sucedido esa noche. Esperaba que estuviera aterrorizada, pero, al contrario, lo que vi fue un alivio tan genuino que me hizo temblar. Fue como si, en lo más profundo de su corazón, hubiera deseado todo el tiempo que Jesús fuera real. Cuando le conté a mi esposa sobre mi oración esa mañana, respiró hondo y, con voz temblorosa, admitió algo que me dejó sin palabras. Dijo que, en los momentos más difíciles con mi hermano, cuando creía que iba a perder la cordura,
Ella misma había comenzado a invocar a Jesús en silencio, sin saber exactamente por qué. El miedo siempre le impedía ir más allá de ese impulso, pero esa semilla ya estaba dentro de ella. Esa tarde, por primera vez, nos arrodillamos juntos y oramos, no como musulmanes curiosos, sino como personas que entregaban sus vidas a Cristo. Allí, en esa habitación que ya había presenciado tanto dolor, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, suplicamos salvación y clamamos por liberación. Le dijimos a Jesús que podía tenerlo todo, nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra posición, todo. No importaba el precio, siempre y cuando nos salvara. Y fue como si nos hubieran quitado un peso enorme de encima. La desesperación que había dominado nuestras conversaciones durante meses dio paso a una calma profunda, casi indescriptible. No teníamos respuestas, no teníamos un plan, pero dentro de nosotros brotaba una certeza absoluta. Dios actuaría. En los días siguientes, comenzamos a leer la Biblia, ya no ocultos por el miedo, sino impulsados por el hambre espiritual. Todo parecía hablarnos directamente, y lo que más tarde descubrimos como la paz que sobrepasa todo entendimiento se apoderó de nosotros. Nada a nuestro alrededor había cambiado. Mi madre seguía siendo la misma autoridad implacable. Las reglas del palacio eran las mismas. Las amenazas eran las mismas. Pero nosotros éramos diferentes por dentro. Y entonces algo empezó a suceder. Pequeñas ideas surgieron de la nada. Rutas que podríamos usar para escapar. Personas en las que nunca habíamos pensado. Ventanas de tiempo que siempre habían estado ahí, pero que solo ahora cobraban sentido. Era como si Jesús iluminara caminos que hasta entonces habían sido invisibles. 5 días después de orar juntas, apareció la primera señal clara. Mi madre, la mujer más controladora y resiliente que conocí, enfermó repentina e inexplicablemente. No fue una enfermedad mortal, pero la debilitó hasta el punto de que apenas podía mantenerse en pie. Los médicos del palacio no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Hablaron de crisis nerviosa, infección, fatiga extrema, pero nada explicaba lo que presenciamos. Y mientras estaba así, vulnerable e incapaz de controlar todo a su alrededor, mi esposa pudo regresar temporalmente a nuestras habitaciones. Recuerdo el momento en que cruzó la puerta, relajó los hombros y respiró hondo como si volviera a la vida. Ambos lo supimos. No fue suerte, no fue coincidencia, fue Dios abriendo una brecha. Y las cosas no quedaron ahí. Durante la enfermedad de mi madre, empezamos a notar algo aún más sorprendente que sucedía en el exterior. Organizaciones internacionales, que normalmente no interferían en el funcionamiento interno de nuestro país, de repente criticaban abiertamente el trato a las mujeres y a los presos políticos en los Emiratos. Noticias, declaraciones públicas, presión diplomática, todo surgió de la nada. Fue como si de repente todo el mundo hubiera dirigido su atención al mismo tipo de abuso que estábamos sufriendo. Y en lo más profundo de nuestros corazones, sabíamos, Dios estaba preparando el terreno. El entorno que nos rodeaba comenzó a cambiar de maneras que escapaban a nuestro control, pero que coincidieron notablemente con nuestras oraciones por la liberación. Los gobiernos extranjeros, con los que nuestra familia mantenía relaciones diplomáticas, comenzaron a cuestionar y presionar sobre las violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, medios de comunicación que nunca antes se habían interesado por la política interna de los Emiratos comenzaron a publicar reportajes de investigación sobre abusos de poder. Aunque nada mencionaba directamente nuestra situación, un sentido de responsabilidad internacional comenzó a calar en el palacio, algo que nunca antes habíamos experimentado. Para nuestra sorpresa, aliados inesperados comenzaron a acercarse. Un alto oficial de seguridad, a quien conocía desde hacía años, vino a verme en secreto. Se declaró cristiano y dijo que había orado pidiendo a Dios la oportunidad de ayudar a otros creyentes en peligro. Tenía acceso a información que para nosotros parecía imposible. Horarios de vigilancia, rutas, documentos y puntos de entrada y salida del palacio. Por primera vez, sentimos que una mano invisible nos abría las puertas a la liberación. Otro aliado inesperado
surgió en la figura del médico personal de mi madre. La había tratado durante años y, con el tiempo, había presenciado suficiente crueldad como para preocuparse por la moralidad de ciertas decisiones familiares. Cuando la repentina enfermedad de mi madre empeoró, el médico nos contactó discretamente. Sugirió que necesitaría un tratamiento prolongado en una clínica especializada en el extranjero y se ofreció a recomendar personalmente el traslado. Esto significaba que mi madre estaría fuera del palacio durante semanas, lo que abría una oportunidad única. Lo más increíble fue cómo todo parecía encajar sin que lo planeáramos. La recomendación del médico coincidió exactamente con el momento en que el guardia de seguridad propuso un plan de escape. La presión internacional aumentaba, mientras que el palacio se centraba en el delicado estado de salud de la matriarca. Sentíamos claramente que Dios guiaba cada paso, dirigiéndonos con una precisión que no podía ser fruto de la casualidad. Durante días, oramos juntos, pidiendo discernimiento y protección divina. Habíamos aprendido de las enseñanzas de la Biblia a poner a prueba cada espíritu y buscar la confirmación de Dios antes de actuar. La paz que sentimos al proceder fue tan intensa que superó el miedo y la cautela que siempre tuvimos. A cualquiera que escuche este testimonio, si siente algo que le conmueve, no se lo guarde, comparta su fe y declare: Jesús es real. Alguien en su vida necesita escuchar este mensaje ahora. Finalmente, el plan empezó a tomar forma. El agente de seguridad nos proporcionó información detallada, los turnos de los guardias, los horarios de los vehículos y la ubicación exacta de las cámaras de vigilancia en todo el palacio. Nos informó que el 29 de diciembre, durante el cambio de turno, habría un periodo de aproximadamente 2 horas en el que la seguridad sería mínima. Casualmente, este periodo coincidía con la salida programada de mi madre para recibir tratamiento médico. Durante este intervalo, podría ayudarnos a salir del palacio de forma segura. El médico ya había empezado a preparar toda la documentación necesaria para respaldar nuestra solicitud de asilo en países occidentales. Recopiló discretamente los historiales médicos que demostraban las lesiones físicas y el trauma psicológico que había sufrido mi esposa, así como los testimonios de los funcionarios que presenciaron la crueldad y el abuso de mi madre. Cada documento era un testimonio silencioso de la injusticia que sufríamos, y saber que teníamos algo concreto que presentar a las autoridades nos llenaba de esperanza. Mientras tanto, el oficial de seguridad cristiano organizaba nuestro primer viaje. Tenía contactos en una red de creyentes que arriesgaban sus vidas para ayudar a cristianos perseguidos a escapar de la opresión en Oriente Medio. Estas personas estaban dispuestas a llevarnos a un país donde pudiéramos solicitar asilo político y comenzar una nueva vida en libertad. En la mañana del 29 de diciembre, todo empezó a encajar de una forma que solo podría describirse como sobrenatural. Mi madre fue trasladada al centro médico tal como estaba previsto y la mayor parte de su equipo de seguridad estaba ocupado cuidándola. El descanso durante el cambio de turno creó el punto de inflexión perfecto en la vigilancia del palacio. Un vehículo nos esperaba en el lugar exacto, con documentos que nos guiarían a través de todos los controles que encontraríamos en el camino. Mientras nos preparábamos para partir, mi esposa y yo intercambiamos una última mirada al palacio que había sido nuestro hogar durante años. Curiosamente, no sentimos tristeza. A pesar de todo el oro y el lujo que nos rodeaban, Jesús nos mostró que nuestra libertad valía infinitamente más que cualquier riqueza terrenal. Nos llevamos solo lo esencial, algunas pertenencias personales y los materiales cristianos que habíamos estudiado en secreto. Dejamos atrás, sin remordimientos, ropa, joyas y otras posesiones que antes nos parecían vitales. La huida en sí fue sorprendentemente tranquila. Cada puesto de control parecía inesperadamente distraído o indiferente a nuestra documentación, y obstáculos que normalmente serían imposibles de superar desaparecieron misteriosamente. Incluso vuelos de conexión, que normalmente requerían largas esperas, se abrieron ante nosotros como preparados por manos invisibles. Cuando el avión finalmente despegó de suelo emiratí, mi esposa y yo nos tomamos de la mano y lloramos.
Lágrimas de gratitud y alivio, tras meses de sufrimiento, fluyeron abundantemente. Por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos verdaderamente libres y sabíamos que nuestra libertad provenía de Jesucristo, quien había intervenido personalmente en nuestras vidas. Durante el vuelo, una turbulencia inesperada sacudió el avión y los pasajeros a nuestro alrededor gritaron de miedo. Pero mantuvimos la calma, confiados en que el mismo Dios que había orquestado nuestra huida nos guiaría sanos y salvos a nuestro destino. La turbulencia cesó tan abruptamente como había comenzado, y el resto del vuelo transcurrió sin incidente. Al aterrizar en un país occidental, nos recibieron con la seguridad que necesitábamos para solicitar asilo político por persecución religiosa. Por primera vez, sentimos que realmente estábamos comenzando una nueva vida, libres del miedo, la opresión y la injusticia, guiados por el amor y la atención de Jesucristo. La documentación que el médico de Palacio preparó con tanta discreción resultó crucial para presentar nuestro caso ante las autoridades de inmigración. Pocas horas después de nuestra llegada, nos pusieron bajo custodia protectora y nos asignaron representantes legales especializados en casos de persecución religiosa de conversos de países islámicos. La diferencia entre nuestra vida anterior y la nueva realidad era notable. En lugar de salones de mármol, alfombras caras y utensilios dorados, ahora estábamos en una casa sencilla y segura, con muebles básicos y comidas modestas. Pero, curiosamente, la paz que sentíamos en ese ambiente humilde superaba con creces cualquier comodidad que el palacio pudiera ofrecer. Por primera vez, podíamos hablar abiertamente de nuestra fe sin el temor constante de ser castigados. Leíamos la Biblia sin escondernos, orábamos libremente y expresábamos nuestras creencias sin necesidad de mirar por encima del hombro. 3 meses después, participamos en una ceremonia de bautismo que marcó nuestra declaración pública de fe en Jesucristo. De pie ante la congregación, rodeado de personas que nos recibieron sin juzgarnos, sentí que el peso de mi antigua identidad como príncipe de los Emiratos finalmente se disipaba. Al salir del agua, ya no era el príncipe Rashid, simplemente era un hijo de Dios, aceptado por él como cualquier otra persona que hubiera decidido entregar su vida a Cristo. La transformación de mi esposa fue aún más profunda. La mujer asustada y destrozada que había soportado meses de abuso comenzó a florecer de nuevo al experimentar el amor sanador de Jesús. Las cicatrices físicas se desvanecieron, pero sobre todo, las heridas de su espíritu comenzaron a sanar. Volvió a reír, a hacer preguntas sobre la fe y a conectar con otros creyentes de maneras que me recordaron a la mujer vibrante de la que me había enamorado. Nuestro matrimonio se renovó por completo. Ya no se sustentaba en alianzas políticas ni obligaciones sociales, sino en nuestra fe compartida en Cristo. Aprendimos a orar juntos, a estudiar la Biblia juntos y a apoyarnos mutuamente durante los desafíos de la adaptación a nuestra nueva vida. El trauma que habíamos sufrido se convirtió en una fuente de fortaleza, permitiéndonos procesar y superar las cicatrices psicológicas de nuestra experiencia. Aún así, nuestras vidas no estuvieron exentas de desafíos. Poco después de nuestro bautismo público, recibimos amenazas de grupos islámicos extremistas que nos consideraban apóstatas. Los servicios de inteligencia emiratíes intentaron localizarnos y presionar al país anfitrión para que nos extraditara. Tuvimos que cambiar de nombre, modificar nuestra apariencia y mudarnos constantemente para mantenernos a salvo. Adaptarnos a la pérdida de riqueza y estatus fue difícil. Pasamos de una vida de recursos ilimitados a depender de la asistencia pública y la caridad. Pero incluso en medio de estas dificultades, sentimos algo que nunca habíamos experimentado en el lujo del palacio: verdadera libertad, paz interior y la certeza de que Jesucristo nos guiaba y protegía. Nuestra vida, aunque sencilla, ahora estaba llena de propósito, esperanza y fe. Nuestra vida diaria era ahora completamente diferente a la que estábamos acostumbrados como miembros de la realeza. Tuvimos que aprender habilidades básicas de la vida diaria: hacer la compra, cocinar nuestras propias comidas, administrar un presupuesto familiar limitado.
Hubo momentos en que todo parecía abrumador y las dudas nos asaltaron, haciéndonos preguntar si realmente habíamos tomado la decisión correcta al seguir a Jesús. Pero, en esos momentos de debilidad, Dios siempre nos recordaba su fidelidad mediante la presencia tangible del Espíritu Santo y el testimonio de otros hermanos y hermanas en la fe. La provisión de Dios se manifestó de maneras inesperadas y sobrenaturales. Familias cristianas nos recibieron como si fuéramos suyos. Las iglesias organizaron donaciones para ayudarnos con los gastos básicos. Personas desconocidas, al escuchar nuestra historia, nos ofrecieron apoyo, a veces material, a veces palabras de aliento, siempre en el momento oportuno. A medida que nuestra fe se fortalecía y nos adaptábamos a nuestro nuevo entorno, comenzamos a percibir claramente la mano de Dios guiando cada uno de nuestros pasos. Con el tiempo, nuestra experiencia adquirió un propósito mayor. Empezamos a recibir invitaciones para compartir nuestro testimonio en iglesias, conferencias cristianas y organizaciones de derechos humanos. Nuestra historia despertó empatía y comprensión en personas que nunca habían percibido la realidad de la persecución religiosa en los países islámicos ni el costo personal de convertirse del Islam al cristianismo. Gracias a estas oportunidades, nos dimos cuenta de que Dios estaba usando nuestro testimonio para llegar a los corazones, especialmente a los de los musulmanes que cuestionaban en secreto su fe o buscaban una verdad más allá de lo que habían aprendido. Después de cada presentación, recibíamos mensajes de musulmanes que habían escuchado nuestra historia y querían saber más sobre Jesucristo. Algunos ya vivían en países occidentales y se sentían seguros para explorar nuevas creencias. Otros aún se encontraban en países islámicos, pero encontraron nuestro testimonio a través de redes cristianas clandestinas o transmisiones seguras por Internet. Con cada mensaje, recordábamos que Dios nos había puesto exactamente donde estábamos con un propósito: ser instrumentos de esperanza. Las respuestas más sorprendentes vinieron de los propios Emiratos Árabes Unidos. A través de canales de comunicación discretos, descubrimos que nuestro testimonio había llegado a cristianos clandestinos que vivían bajo constante persecución. Personas de cuya existencia desconocíamos mientras estábamos en el palacio nos contactaron para agradecernos, compartir sus propias historias de fe oculta y, sobre todo, reafirmar que nuestro acto de valentía dio esperanza a otros. Además, comenzamos a colaborar con organizaciones internacionales dedicadas a proteger a los cristianos perseguidos. Nuestra experiencia en el proceso de asilo, la adaptación a una nueva vida y el enfrentamiento de los desafíos de la fe nos capacitaron para aconsejar y guiar a otros refugiados que buscan seguridad y libertad para practicar su fe en Jesucristo. Sentimos que Dios ha transformado nuestras pruebas en un ministerio vivo, donde nuestras heridas del pasado se han convertido en fuente de fortaleza y consuelo para quienes aún luchan en la sombra. Hay algo profundamente poderoso en recibir ayuda de alguien que ha recorrido el mismo difícil camino y ha sobrevivido. Esto crea una conexión que ninguna teoría ni consejo distante podría ofrecer. Nuestro ministerio ha crecido a partir de esta experiencia. Hoy, ayudamos a cristianos en países islámicos a mantenerse firmes en su fe, apoyando movimientos clandestinos, traduciendo y distribuyendo materiales cristianos en árabe y otros idiomas de Oriente Medio. También apoyamos refugios y redes de escape para quienes enfrentan una persecución similar a la que experimentamos. Nuestro conocimiento de la cultura y las dificultades reales que enfrentan los conversos ha sido invaluable para guiar cada acción. 5 años después de nuestra huida, podemos ver claramente la mano de Dios en cada detalle de nuestro viaje. Lo que parecía la peor traición imaginable se convirtió en el catalizador para descubrir la verdad más grande que jamás podríamos conocer. La crueldad de mi madre, con la intención de destruirnos, finalmente nos condujo a Jesucristo. El sufrimiento que casi nos destrozó se convirtió en la base de un ministerio que ha impactado cientos de vidas en el Medio Oriente y más allá. Esta experiencia transformó por completo nuestra comprensión de quién es Dios y cómo obra. En el Islam,
nos enseñaron que Alá era distante, impredecible e inaccesible, salvo mediante rituales e intermediarios. Pero Jesús nos reveló un Dios completamente diferente, un Dios que escucha el clamor de los oprimidos, que se identifica con quienes sufren y que interviene personalmente en situaciones difíciles. Descubrimos que Dios no causa sufrimiento, sino que redime cada experiencia. La injusticia que sufrimos provino de corazones humanos corrompidos por el orgullo y el poder, no de Él. Sin embargo, Él transformó esa horrible situación en una plataforma para su gloria. Nuestro testimonio ahora llega a personas que jamás habríamos tocado si hubiéramos permanecido en la comodidad y el privilegio. Hemos aprendido que la liberación de Dios rara vez ocurre como esperamos. Él no envió un ejército de ángeles para confrontar dramáticamente a mi madre. En cambio, obró de manera extraordinaria a través de circunstancias ordinarias. Una enfermedad misteriosa, presión política internacional, la valentía de creyentes secretos. Todo se dio en el momento justo. Sus milagros a menudo parecen coincidencias hasta que uno mira con perspectiva y ve el panorama general. También aprendimos que el dolor con propósito es soportable de una manera que el sufrimiento sin sentido jamás podría serlo. Cuando vivíamos desesperados, sin Jesús, cada día parecía una tortura interminable. Pero al entregar nuestras vidas a Cristo, ese sufrimiento se convirtió en parte de una narrativa más amplia. Ya no era un dolor sin sentido, era un proceso de refinamiento que nos preparó para el ministerio que hoy lideramos. Quizás tu prisión no sea un palacio de oro, quizás sea una enfermedad persistente, una relación que te destruye o una situación financiera desesperada. Sea cual sea tu montaña insalvable, el mismo Jesús que nos liberó espera que lo invoques. La transformación más profunda que experimentamos no fue solo en la libertad física, sino en nuestra identidad. Hoy sabemos que no nos define lo que el mundo nos ha hecho, lo que hemos perdido o lo que hemos sufrido. Nos define quiénes somos en Cristo, y Él es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. Como príncipe de los Emiratos, mi identidad estaba profundamente ligada a mi posición, mi riqueza y mi linaje. Perder todo eso de golpe me hizo sentir como si me hubiera perdido a mí mismo. Pero Jesús me mostró algo que ninguna riqueza, título ni privilegio podría enseñarme. Mi verdadera identidad nunca estuvo en lo externo. Soy hijo de Dios, adoptado en su familia, heredero de un reino eterno. Nada, ni un cambio de circunstancias, ni la pérdida de estatus mundano puede arrebatármelo. Ahora, te pregunto, ¿qué situación en tu vida parece imposible de superar? ¿Qué injusticia te oprime? Quizás parezca demasiado grande para cualquier solución humana, pero el mismo Jesús que liberó a un príncipe emiratí y a su esposa de un destino desesperado está disponible para ti hoy. Examina tu corazón y pregúntate si estás listo para entregarle el control de tu vida a alguien que te ama más de lo que jamás imaginaste. Jesucristo no nos salvó porque fuéramos buenos ni porque mereciéramos ser rescatados. Nos salvó porque es bueno, porque su amor nunca falla y porque es experto en transformar situaciones imposibles. Si quieres experimentar la misma transformación que nos llevó de víctimas destrozadas a creyentes victoriosos, haz esta oración conmigo ahora. Jesús, reconozco que soy pecador y necesito salvación. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Te entrego mi vida y te pido que seas mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y hazme una nueva criatura. Confío en que guiarás mi vida a partir de ahora. Amén. Del palacio de la esclavitud al reino de los cielos. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros, y lo hará por ti también, si se lo permites. Comparte este testimonio con alguien que necesite escuchar este mensaje. Comenta Amén si crees que Jesús puede lograr lo imposible en tu vida. Únete a esta comunidad de creyentes que ya han experimentado el poder transformador de Cristo. Tu milagro podría estar más cerca de lo que imaginas.